En este video te compartiré cómo poder procesar una orden correctamente en tu tienda de Print on Demand junto a Etsy y Printify. Y en primer lugar, si eres de las personas que acaba de lograr su primera venta, felicitaciones, porque sé que detrás de una venta hay esfuerzo, hay trabajo y aún recuerdo mi primera venta con muchísima ilusión y recuerdo que para mí fue como mi primer sí se puede. Si he llegado a una persona desconocida, ¿por qué no puedo llegar a muchísimas más? Así que estoy segurísima que esta es la primera de muchas más ventas que vienen. Y si aún no tienes tu primera venta, no te preocupes, yo te recomiendo que al principio sobre todo nos concentremos en las cosas más importantes y que podemos controlar, como por ejemplo el crear diseños, subir productos a tu tienda y configurar todo correctamente. Y también recuerda que cuando estamos subiendo nuestros primeros productos, sobre todo somos una tienda nueva, Etsy suele demorarse ciertas semanas para poder entender de qué se tratan tus productos y poder mostrárselo al público correcto. Claramente esto va a depender también de cómo estés trabajando tus productos, lo que es el SEO, como el títulos, etiquetas, etc. Pero el día de hoy nos enfocaremos en cómo poder procesar correctamente un pedido dentro de Etsy, sea cualquiera de los dos casos, que sea pedido personalizado o un pedido no personalizado. Así que ahora sí, comencemos. Entonces, en primer lugar, antes de poder procesar cualquier venta, hay que asegurarnos de que nuestra tienda de Etsy y nuestra cuenta en Printify estén correctamente conectadas. Recuerda que tengo una guía gratis donde te explico paso a paso cómo poder hacer esto. Te estaré dejando el link en la descripción, pero para poder hacer un rápido recordatorio, básicamente esta es nuestra cuenta de Printify y lo que haremos es dirigirnos a esta parte donde sale la conexión para nuestra tienda. Y aquí debemos asegurarnos de que nuestra tienda de Etsy esté correctamente conectada. Si es que aún no la has conectado por alguna razón, puedes dirigirte a manejar mis tiendas, que lo vamos a encontrar por aquí. O si tienes algún inconveniente con esto, siéntete libre de poder contactar a un agente de Printify. Ellos estarán felices de poder ayudarte. ¿Cómo hago esto, Alison? Simplemente te diriges aquí en la parte inferior y encontrarás como un cuadradito, como una conversación. Le das clic por aquí y aquí podrás contactarte con un agente de Printify que te estará ayudando. Entonces, ¿qué pasará cuando tengamos una venta? Lo primero es que si tenemos nuestra aplicación de Etsy, que es esta de aquí, te estaré dejando que puedes descargarla en tu celular como Etsy Seller, estarás escuchando un sonido como este, y es el famoso cha-ching. Este sonido lo vas a escuchar cada vez que tengas una venta. Por otro lado, en el correo electrónico que esté conectado a tu tienda de Etsy estarás recibiendo un email como este y estarás viendo por aquí también toda la información del cliente, su dirección para saber a dónde estarías enviando el pedido, etc. Y por otro lado, si entramos a nuestra tienda de Etsy, a la parte de Shop Manager, recuerda que en la parte izquierda estaremos encontrando diferentes secciones de nuestra tienda. Si en este caso entramos a los que son órdenes, aquí nos estará saliendo que tenemos una nueva orden. Es la manera más rápida de poder verificar que efectivamente acabamos de tener nuestra primera venta. Y algo importante por aquí es que tenemos dos secciones. La primera es esta que dice nueva, que cada vez que tengas una nueva venta va a estar saliendo por aquí. Y por otro lado tenemos la sección de completo o completado, donde una vez que nosotros hemos colocado el tracking number o conocido en español como número de seguimiento, es decir, cuando ya hayamos enviado el pedido, va a estar saliendo como si ya estuviera completo porque prácticamente nuestro trabajo está hecho. Y por aquí estaremos viendo información del cliente, como por ejemplo cuándo hizo la orden, qué es lo que pidió, las características, y por aquí estará saliendo la información del cliente. Y ahora, para poder ver toda la información más detalladamente de nuestro pedido, lo que podemos hacer es darle clic por aquí y nos estará saliendo una sección como este. En este caso, por ejemplo, incluso vamos a tener dos secciones en la parte superior, que es una última actualización de Etsy, donde te sale todos los detalles de tu pedido por acá. Y en esta segunda sección te sale prácticamente tu ganancia final, te explica ahí Etsy cuánto ha pagado el cliente, si es que le diste algún descuento, cuánto fue, cuál fue el pago final del cliente y cuáles fueron los fees de Etsy para que puedas saber cuál sería tu ganancia final. Y algo que te recomiendo hacer cuando recién tenemos una venta es el poder enviarle un mensaje al cliente agradeciéndole por su compra y también para que puedan saber que cualquier duda o consulta siempre estaremos ahí para poder ayudarlos. ¿Cómo hacemos esto? Lo estaremos encontrando en esta sección. Por aquí puedes ver que dice brindarle un mensaje al cliente y cuando das clic por aquí te estará saliendo una sección como esta. Te recomiendo aquí que puedas escribir algo como: hola,
muchísimas gracias por tu pedido. Estaremos felices de poder prepararla y que cualquier duda o consulta siempre estaremos ahí para poder ayudarlo. Y por aquí puedes ver que incluso tienes la opción de poder enviarle un mensaje con foto y una vez listo simplemente le damos enviar. Alison debería escribir en español o en inglés. Puedes hacerlo en cualquiera de las dos opciones. Si, por ejemplo, escribieras en español, no te preocupes que Etsy estará traduciendo automáticamente a la cuenta del cliente si es que su cuenta está en inglés. Es decir, lo va a traducir al idioma original del cliente. Sin embargo, personalmente siempre me ha gustado el poder escribirlo en inglés. Recuerda que hoy en día tenemos tanto Google Translate e incluso ChatGPT que nos va a ayudar a poder mejorar aún más con nuestras palabras hacia el cliente. Una vez listo, simplemente le damos enviar y ya está. Yo recuerdo que esto de enviar mensajes al cliente cuando recién me habían comprado era algo que hacía muy seguido cuando recién empecé y es algo que ayuda muchísimo a que el cliente pueda tener una mejor experiencia en nuestra tienda y que muchos de ellos incluso regresen. Y por otro lado, no te preocupes si es que entras a Printify y tu orden no aparece automáticamente porque para que pueda pasarse la orden de Etsy a Printify suele demorarse entre 2 a 3 horas aproximadamente. Una vez pase este tiempo, entonces lo que haremos es entrar a nuestra cuenta. Y por aquí, si nos dirigimos a la parte de órdenes, estaremos viendo que estará saliendo aquí la información del cliente con el pedido. Ahora, antes de poder procesar esto, te recomiendo también que hayas configurado correctamente tu cuenta de Printify para que no haya ningún problema al momento de procesarlo. Y todo esto te lo explico paso a paso también en un video que tengo en mi canal de YouTube o en mi guía gratis que te estaré dejando el link en la descripción. Entonces, lo primero que te recomiendo que te puedas asegurar es de que tu cuenta de Printify esté conectado a un método de pago para poder procesar esta orden. Recuerda que el pago de Etsy del cliente no es que se pase directamente a Printify, sino que Etsy nos paga a nosotros y nosotros le pagamos a Printify. Así que para asegurarnos de ello nos dirigiremos a la opción de Wallet y por aquí nos vamos a Payments. Aquí Printify nos estará dando la opción de poder agregar un método de pago como por ejemplo tarjeta de crédito, débito o PayPal. Aquí tenemos más opciones también. Y aquí te doy un tip que a mí me ha ayudado muchísimo y es el de poder utilizar tarjeta de crédito para poder procesar órdenes en Printify. Pero no cualquier tipo de tarjeta de crédito, sino de bancos que te puedan dar ciertos beneficios como cashback, puntos, etcétera. Para mí esta ha sido una de las estrategias más importantes que me ha permitido incluso poder comprar vuelos totalmente gratis gracias a lo que son los puntos o cashback, así que estoy segurísima que te puede ayudar. Pero siéntete libre de poder utilizar cualquier método de pago que sea de tu preferencia. Por otro lado, también te recomiendo esta segunda opción que puedas tenerlo ya listo. Nos vamos a dirigir a Store Settings, es decir, configuración, y nos dirigimos exactamente a lo que es configuración de orden. Por aquí nos estarán brindando diferentes tipos de opciones, como por ejemplo al momento de procesar las órdenes si queremos que lo hagamos de manera manual o de manera automática. Por ejemplo, si colocaríamos por aquí automáticamente 24 horas, ¿qué significa esto? Que una vez que el cliente ha hecho un pedido, a las 24 horas exactamente se estará enviando a producción automáticamente. O aquí si es que lo colocamos a 1 hora. Esto podría ser viable principalmente si es que es un pedido no personalizado. Sin embargo, te comento que en mi caso, si sea pedido personalizado o no personalizado, siempre me gusta asegurarme 2 veces que todo está bien antes de enviarlo a producción, así que en mi caso siempre lo mantengo manual y sería realmente mi recomendación, sobre todo cuando recién estamos empezando. Ya más adelante, si deseas y estás trabajando con productos no personalizados, pues puedes dejarlo aquí en automático 24 horas, 1 hora o a la hora que desees. Y luego por aquí también tenemos una opción para órdenes personalizadas, que nuevamente te recomiendo poder tenerlo de manera manual y no automática para que te asegures que todo está bien antes de enviarlo tú manualmente. Ahora sí nos dirigimos nuevamente a órdenes por acá y ahora sí te estaré mostrando el cómo poder procesar un pedido, sea personalizado o no personalizado. Por aquí siempre nos estará saliendo toda la información del cliente y esta parte es importante también, que es el estatus. Cuando aún no lo hemos enviado a producción, nos estará saliendo así, on hold. Está esperando a que nosotros podamos submitir la orden. Una vez que ya está listo, aquí nos estará saliendo como en color verde porque ya está en producción. Entonces, si le damos clic al nombre del cliente, aquí nos estará saliendo ahora sí de una manera mucho más detallada toda la información del cliente. Por aquí en la parte superior, además nos estará dando la opción de cancelar la orden si deseamos. Por aquí duplicar, también podemos duplicar la orden con toda la información del cliente. Por aquí editar la orden, que vamos a utilizarlo a continuación.
Y aquí, cuando ya está seguro que todo esto es correcto, podemos llevarlo a submitir para que se envíe a producción. Por aquí también estaremos viendo toda la información del producto que se haya pasado automáticamente de Etsy a Printify. Y por aquí estaremos encontrando características como el SKU. Recuerda que el SKU es un código 1 que representa un producto con un diseño en específico en una talla en específica y con un color en específico también. Y esto permite que pueda enviarse la información correcta de Etsy a Printify. Por aquí nos estará saliendo el modelo que hemos comprado, el color, la talla, etcétera, que haya pedido el cliente. Entonces, en caso sea una orden no personalizada, lo único que tendremos que hacer es asegurarnos que todo esto es correcto, que normalmente va a pasar, y darle a submitir. Así, en menos de un minuto prácticamente, habremos enviado nuestro pedido a producción. Por otro lado, si es que es una orden personalizada, a continuación te estaré explicando cómo poder utilizarlo, porque sí va a haber 2 pasos extras que vamos a tener que hacer. Entonces, cuando trabajamos con lo que son pedidos personalizados, se va a manejar de una manera un poco diferente. Para empezar, si nos encontramos aquí en Etsy, en nuestro pedido, vas a poder notar en los detalles que te va a salir todas las características y la personalización que haya pedido el cliente. Por ejemplo, en este caso, digamos que era este diseño con arco iris, entonces por aquí el cliente nos puso qué personalización quería, que era Mr. Roberts. Es lo que haremos a continuación primero antes de enviar la producción. Si hemos trabajado nuestro diseño con la plataforma sea de Canva o Kirol, debemos de entrar a esa plantilla. En mi caso, en este caso, he trabajado con Canva y normalmente cuando es personalizado, pues de alguna manera hemos debido haber colocado el texto. Así que, Alison, ¿debo volver a rehacer el diseño? No. Lo único que vas a hacer es copiar esa personalización y pegarlo por aquí, ya que lo tenía en una foto. Lo único que voy a hacer es cambiarlo por aquí. Y una vez esté listo, lo único que haremos es descargar el diseño cuando ya esté con la personalización lista. Así que por aquí me iré a compartir, fondo transparente, siempre asegúrate, y ahora sí lo descargamos. Y ahora lo que haremos es llevar este diseño al producto exacto que nos ha pedido el cliente, que en este caso fue un Comfort Color 1717. Nos vamos a escoger manualmente para elegir el proveedor con el que estaremos trabajando. Por aquí en este caso yo trabajaré con Monster Digital. Le doy Start Designing y por aquí estaremos colocando el diseño que acabamos de descargar ya con la personalización correcta del cliente. Para ello ahora nos dirigimos a Upload y aquí estaré subiendo el diseño. Una vez listo esto, lo único que estaré haciendo es colocar por aquí el diseño y escoger en este caso el color que el cliente haya elegido. Que en este caso digamos que el cliente había elegido el color Ivory y la talla M. Así que una vez aquí, lo único que haremos es seleccionar las variantes. Aquí te estarán saliendo los colores y por aquí había pedido el color Ivory, así que le damos clic por acá y ahora sí guardamos el producto. Asegúrate que tenga el tamaño que tú desees, si más grande, más pequeño. Recuerda que aquí tienes además el preview para que puedas ver más o menos cómo estaría quedando y una vez listo, guardamos. Pero en este caso no lo vamos a procesar como siempre, no vamos a colocar publicar, sino más bien guardar como borrador, porque de esta manera el diseño se estará guardando en el sistema de Printify. Algo aquí también que me encanta hacer siempre es el de poder colocar como título el nombre de cliente, porque de esta manera si pasara algo siempre me gusta poder encontrarlo en Printify con el mismo nombre del cliente. Por ejemplo, era algo de Alex y ahora sí coloco guardar como borrador. Así que por aquí estaremos viendo que se ha guardado en mis productos dentro de Printify. ¿Qué haremos ahora? Nos dirigimos nuevamente a órdenes, entramos al pedido del cliente y lo que haremos es quitar este producto que estaba por defecto dentro de la orden del cliente. Puede haber sido este producto u otro, pero lo que haremos es editar la orden y colocar el nuevo producto con el diseño correcto del cliente. Así que nos dirigimos a editar orden, eliminamos por aquí esto, nos vamos a agregar producto y recuerdan que lo habíamos guardado con el nombre del cliente, entonces se me hace mucho más fácil. Ponemos aquí qué color fue el que eligió, Ivory, y qué talla eligió el cliente. En este caso fue M, así que lo selecciono por aquí.
Luego te va a salir la parte del shipping cuando seguimos. Por aquí te va a salir datos como el nombre, apellido del cliente, número de teléfono, que yo suelo colocarle todo 000 y nunca he tenido ningún problema porque muchos clientes claramente no nos quieren dar el número de celular, pero en realidad no lo necesitamos. Luego por aquí la dirección del cliente, esto he puesto como ejemplo, pero además si el cliente quiso cambiar su dirección de alguna manera, puedes hacerlo antes de enviarlo a producción sin ningún problema por acá. Luego colocamos calcular shipping y por aquí te estará saliendo nuevamente la información final del cliente con el diseño correcto que debería salirte, talla, tamaño, por aquí la información del cliente, cuánto estaría costando y aquí puedes elegir los diferentes tipos de envío según el tiempo que desees que se demora. Yo normalmente suelo utilizar el estándar. Y una vez listo, colocamos submitir orden para que pueda enviarse a producción. En este caso me sale procesar payment porque había desconectado la tarjeta, pero si es que ya lo tienes conectado a un método de pago, simplemente le das submitir y se estará enviando a producción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar luego de que hemos enviado este producto a producción? Pues el siguiente paso es que Printify o el proveedor estará colocando el tracking number, conocido como número de seguimiento, una vez que ya envió el producto al cliente. Alison y yo tengo que hacer algo en Etsy, no necesitamos hacer nada en Etsy, ya que automáticamente ese número de seguimiento se estará colocando en la orden de Etsy. Y como sabemos si realmente ya fue enviado este paquete y que ya tiene un tracking number, esto lo estaremos verificando en nuestra tienda de Etsy. ¿Recuerdas que normalmente teníamos los pedidos por aquí, donde decían nuevos? Pues una vez ya Printify haya colocado el tracking number, lo estaremos encontrando en esta otra parte que son los pedidos completados, que eso quiere decir que el pedido ya fue enviado. No necesariamente ya fue entregado al cliente, pero sí quiere decir que ya está en camino. Y cuando entres a completados en el pedido del cliente, estarás viendo algo como esto que va a decir en tránsito, y aquí estos números es básicamente el tracking number o número de seguimiento de tu cliente. Y con eso puedes aprovechar e enviarle un mensaje adicional a tu cliente diciendo que su pedido ya está en camino y que te avise cuando ya haya llegado para asegurarte que todo estuvo bien, e incluso de repente brindarle un cupón por agradecimiento de haber confiado en tu negocio. Y puede que al principio esta parte de poder enviar, configurar, etcétera, sea un poco abrumador, pero no te preocupes, recuerda que estamos aprendiendo esta habilidad, es un proceso y vas a ver que con la práctica, mientras nos vayas procesando pedidos, se te hará mucho más rápido y fácil el poder hacerlo. Por el momento, asegúrate de tener todo bien configurado, de poder seguir aprendiendo día a día, de revisar cada pedido con calma y poder brindarle una buena experiencia al cliente. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!